estamos de vuelta con Matinal. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros el doctor Emmanuel Esquia Guerrero, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien además aspira también a esa misma posición y ha estado muy activo en los últimos meses. Bienvenido, doctor. Domingo del Pilar y Marjorie Espinosa también en esta entrevista. Un placer tenerle por aquí. Así es, pues bienvenido. Muchas gracias, Laura, Marjorie y Domingo, por esta oportunidad que me brindan de conversar con ustedes y con el país, ¿verdad?, sobre los temas que están sobre el tapete. Así es, doctor. El tema principal que está sobre el tapete es precisamente la visita que realizara ayer el expresidente Hipólito Mejía al Palacio Nacional, y fuera de cámara resaltábamos la coincidencia de que si es una línea, usted tiene una corbata muy parecida a la que exhibió el expresidente Hipólito Mejía ayer en su visita al Palacio Nacional. ¿Cuál es la lectura que le da usted a este encuentro, doctor? Que hay muchas suspicacias, hay muchas especulaciones, más allá de lo que se ha dicho, de lo que el expresidente Mejía informó oficialmente de lo que se trató en este encuentro de más de una hora. Bueno, lo primero que debo decir es que lo de la corbata es pura coincidencia. Sí, no había visto la foto del periódico. Pero bueno, no está mal parecerse al líder, ¿verdad? Sí. Miren, ¿cuál es la lectura de esa visita del presidente Mejía al presidente Medina? La política no es solamente confrontacional. Hay momentos en que hay que hacer uso también del diálogo y de la concertación, porque la política es como la vida. Hay espacio para todo. Y en momentos determinados, quienes tenemos responsabilidad política a nivel nacional, no personal, tenemos que ver cuál es el interés del país por encima de cualquier otra circunstancia. Este es un momento en el que el gobierno está teniendo una confrontación con una multinacional por un contrato doloso, he dicho yo lo catalogué como cuerpo de delito. Inclusive le critiqué al presidente Danilo Medina, que debió de apoderar al Ministerio Público para que hiciera una investigación sobre las causas, los móviles y los protagonistas de ese contrato. Pero cual que sea la forma, lo cierto es que el gobierno, el país, está ahora mismo en una confrontación con esa empresa. Y yo creo que si se propicia algún tipo de apoyo al gobierno en ese sentido, eso el país tiene que verlo con aceptación, como una demostración de que se tienen criterios pro país. Pero no solamente eso, sino que también ahora mismo está sobre el tapete una aspiración de todos los políticos de este país, hasta los propios políticos del Partido de la Liberación Dominicana. Algunos de ellos propician también una nueva ley de partidos, o una ley de partidos, porque no la hay, y una nueva ley electoral. El PRD, a través de una comisión que presidió la doctora Ortiz Bosch, elaboró un proyecto excelente de ambas leyes, lo llevó al Congreso, y en esta oportunidad, según la prensa, porque yo no estuve en la visita, el presidente Mejía y la doctora Ortiz Bosch le hicieron entrega al presidente Medina de esos dos proyectos. Obviamente el presidente Medina no es el Congreso Nacional, eso está en el Congreso, pero él es el líder de una fuerza importante del Congreso, él es el líder del PLD. No es el presidente del PLD, pero es el líder del PLD, porque es el presidente de la República. Entonces, yo creo que una colaboración mutua del PRD y del PLD en esa vertiente, según bien la prensa, el propio presidente Medina también visitó al presidente del Partido Reformista Social Cristiano en La Romana con ese mismo tenor, una conjunción de fuerzas políticas para lograr una mejor ley. Yo creo que eso es beneficioso para el país. Pero doctor, esos no fueron los únicos puntos donde
parecía buscarse un espacio de cooperación, sino que el presidente Mejía se pronunció sobre distintos temas, el tema educativo, el tema agropecuario, efectivamente el tema de la barrigol, pero parecería por lo menos que en ese punto en específico del momento del gobierno, el expresidente Mejía parece estar bastante de acuerdo con todas las políticas que ha estado implementando el gobierno. Bueno, en una reunión de esa naturaleza, que hay que señalar, a mí personalmente me agradó mucho la composición de los participantes. El presidente Mejía le dio un tono muy particular, muy a lo él, diría yo, en esa visita, porque llevó su familia. Regularmente los políticos dominicanos tendemos a apartar la familia de los asuntos políticos. Y esa visita fue, diríamos, refrescante la presencia de la familia del presidente Mejía ahí, porque es una demostración también de que ahí no se fueron a tratar cosas que no se pudieran tratar decentemente. Doctor, eso es importante. Entre paréntesis, sí. La familia, entre ellos a Carolina, a quien se ha definido, se ha dicho que él ha señalado como su heredera política. Mira, si tratamos ese tema, yo tengo un criterio muy particular, y lo he dicho. Yo le he reprochado a Carolina que ella debió de tener una mayor presencia política porque tiene muchas condiciones. Y es lógico que si es hija de presidente, ahí está Orlando, que es hijo de presidente y que siguió la carrera. Mira, los políticos a veces, para bien o para mal, tenemos la satisfacción de que muchos de los hijos se inclinan por la política y requieren... yo tengo una hija que se graduó de bachiller ahora y me salió con que quiere estudiar ciencias políticas, vaya usted a ver. Entonces, esas son las cosas que yo diría que son, diríamos, estimulantes para uno, que un hijo de uno vea que uno no equivocó el camino. Entonces, lo cual está muy bien, lo cual sí, no tiene nada de desnotable. Pero volviendo al tema que tú señalabas, Laura, en esa reunión obviamente se plantean muchos temas, pero hay que señalar que el presidente Mejía ha sido coherente en eso, porque siempre ha dicho que, por lo menos en los últimos tiempos, ¿verdad?, después que el presidente Medina tomó posesión, que ve con beneplácito la política agropecuaria o la forma en que el presidente está llevando la parte de la agricultura, vamos a llamarle así, porque con esas visitas frecuentes, puntuales, a cooperativas agrícolas, etcétera. Yo personalmente he dicho que no me complace del todo eso, porque yo creo más bien en soluciones sectoriales. Yo no creo en la aspirina para el cáncer. Aquí hay que darle un gran apoyo al sector agropecuario, y el presidente Medina, con esas visitas así fortuitas, no va a resolver el problema. Yo creo que hay otra manera, pero el esfuerzo se reconoce, la buena intención se reconoce. Por lo menos una política diferente. El presidente Fernández era un hombre que solamente salía del palacio para coger un avión e irse al extranjero. Este por lo menos sale del palacio y se va al campo. Yo creo que esa es una política diferente que hay que reconocerle. Insisto, no es la gran panacea, pero es una manera de aportar soluciones, aunque sean pequeñas. Pero en temas tan complejos, por ejemplo, como el del aumento a los profesores, en el contexto del aumento del presupuesto de educación, el expresidente Mejía también manifestó su coincidencia en cuanto a la preocupación de que la mayor parte del presupuesto se destine a un aumento de los profesores. Hay un aspecto que hay que aclarar. Yo leí en la prensa, insisto, puedo solamente hablar de lo que leí en la prensa, porque no estuve ahí. Leí en la prensa que el presidente Mejía dijo que no estaba de acuerdo con que la totalidad del 4% se fuera en aumento. La totalidad. Y en eso también estoy yo de acuerdo, y todos estamos de acuerdo. No se puede coger la totalidad del 4% para aumentar salarios. Ahora, sí hay que aumentar los salarios. Yo personalmente tengo un criterio muy particular. Yo creo que es una falta de sensibilidad humana negarle a los profesores 15,000 pesos de salario mensual. Eso es una barbaridad. Con 15,000 pesos gana el mensajero de mi oficina. 15,000 pesos no se puede vivir, señores. Entonces, un maestro que trabaja 150 horas al mes
porque una tanda es de 5 horas y tú le pones 2 horas y media para preparar la clase, corregir los exámenes y las tareas, etcétera. Trabaja 7 horas y media diarias. Y tú calculas, son 150 horas al mes. Le sale a 100 pesos la hora. ¿Y cómo puede un maestro trabajar por 100 pesos la hora? Pero por favor, 100 pesos son 20 y pico de centavos de dólares. Eso es un absurdo. Entonces no se puede pretender tener una educación adecuada si no hay maestros preparados. Y no se puede pretender tener maestros preparados si no se les paga. Porque tiene que haber una escala salarial. Yo tengo entendido, no la conozco, pero he visto en la prensa que la Secretaría de Educación hizo un aumento y que también proyecta una escala de aumentos en función de tiempo, de formación, etcétera. Pero hay aspectos que no se están tomando en cuenta para establecer el salario de un maestro. No debe de ganar lo mismo un maestro que tenga 5 hijos al que tenga 2 hijos. Tiene que haber un aumento en función de la familia, de los dependientes de ese profesor. Entonces, y eso hay que tomar, y eso no se toma en cuenta. Ese es un parámetro que aquí no se ha establecido, hay que establecerlo. Entonces, porque el maestro que tiene 5 hijos tiene 5 obligaciones, y el que tiene 2 nada más tiene 2 obligaciones. Y hay que ver en función de las obligaciones que tiene que resolver un maestro para ver su ánimo dando clase. Si yo fuera maestro y tuviera 5 muchachos, estuviera dando clase por 100 pesos la hora, lo menos que yo haría sería pensar lo que estoy enseñando, pensando en el problema del hijo mío, de la mujer que está embarazada, que está enferma, del muchacho que no tiene zapatos. Oye, lo digo yo, que fui a la escuela con zapatos con hoyo. Yo sé lo que es eso. Entonces hay que establecer salarios justos. No es posible. Yo tengo mucho respeto por la secretaria de Educación. Creo que es una gran funcionaria. Creo que es una persona muy capaz, inobjetable, yo diría. Pero no es posible que ella gane 300,000 pesos, lo cual yo no le reprocho tampoco. Ojalá que gane 500,000, pero que los maestros también tengan un sueldo adecuado. De 300,000 a 15,000 pesos, a 15,000 no, a 8,000 que ganan. Hay una gran diferencia. Pero eso usted se lo oye mucho más crítico, doctor, de lo que se escuchó al expresidente Mejía en el día de ayer. De hecho, luego de esas declaraciones, uno se quedó en cierta medida con la impresión de que el gobierno navega muy tranquilamente sin mayor oposición. No, lo que pasa es que el presidente Mejía no tuvo la oportunidad que ustedes me están dando a mí de aclarar esas cosas. ¿Verdad? No, él la tuvo, lo que pasa es que él puso las limitaciones y limitó a 5 preguntas las inquietudes de los periodistas. Lo que pasa es que tampoco uno puede ir a una visita al presidente de la República a reprocharle nada. Hay una parte protocolar que uno tiene que respetar. Pero en términos generales, lo que dijo el presidente Mejía, yo lo comparto. Lo comparto, estoy de acuerdo y creo que la visita... Eso demostró que Hipólito no es el Hipólito que mucha gente piensa. Hipólito es un estadista. Hipólito fue presidente de la República. Él sabe cuándo hay que pensar en el país y cuándo no. Y este era un momento propicio para eso. Yo creo que fue atinada la visita. Hay que reconocer al presidente Medina también. No sé quién propició la visita. Él dice, se dice que fue el que la solicitó. El presidente Mejía. Bueno, pues mejor para el presidente Mejía que depuso una actitud muy justa. Porque si yo hubiera sido el presidente Mejía, yo a lo mejor me hubiera tratado más en reconocer a Danilo. Pero mira lo que él hizo. Mira. Pero precisamente, doctor, esas son de las cosas que se le critica a Hipólito Mejía en estos momentos, de que no había reconocido el triunfo de Danilo Medina y también había dicho que estaba en disposición de reunirse con él, pero no en el Palacio Nacional, hasta tanto él sometiera a los personajes que él entendía que habían cometido actos de corrupción en el gobierno de Leonel Fernández. Ese es un criterio. Y depuso esa actitud para... En aras de la ley de partido, beneficio del país. En beneficio del país. Ese es un criterio precisamente que dice mucho. Sacrificar actitudes personales por el interés del país. Miren, déjenme decirle algo. Yo recuerdo que en el año 1998 yo era presidente del PRD. Acababa de pasar una gran crisis con el gobierno del doctor Leonel Fernández, que Danilo era primer ministro. Recuerdo porque vino la crisis del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados. Ustedes se recuerdan que nos compraron a unos PRDistas. Ahí vino una ruptura de nosotros con el gobierno. Pero pocos días después vino un huracán. Ustedes no se recuerdan, en el 98 un famoso huracán aquí que devastó la ciudad. Y el presidente Fernández me llamó al Palacio. Yo era presidente del PRD. Recuerdo que yo fui en tenis, en jaque, porque estaba lloviendo todavía, los troncos de la calle caídos. Me llamó una llamada, el presidente quiere verlo en el Palacio. Yo fui, yo tenía mis problemas con el gobierno, una ruptura, una crisis que hicimos, votamos 10 diputados.
Y uno me llamó, había un huracán aquí, el presidente Fernández me dijo, quiero saber si cuento con el PRD para lo que hay que hacer. Cuente con nosotros. Porque hay momentos que tú tienes que sobreponer esas diferencias personales. Entonces, yo creo que cualquier posición, pronunciamiento, actitud, muy justificada, porque la verdad que, insisto, si a mí me roban las elecciones y me hacen lo que le hicieron al presidente Mejía, es posible que yo me hubiera dilatado más al Palacio. Pero él hizo eso. ¿Y usted insiste en esa teoría, doctor, de que le robaron las elecciones? Eso no hay duda, pero vamos a dejar un poco, pero yo quiero significar otra cosa, porque hoy es un día que yo quiero ser justo y quiero reconocer alguna cosa al presidente Mejía. Miren, del sábado para acá, yo estoy gratamente sorprendido, si se quiere, con Hipólito Mejía. Hay dos acontecimientos que me justifican eso. ¿Por qué? Nosotros fuimos a Barahona el sábado pasado y yo hablé en el acto primero que él. Y lo mío es siempre funda, porque lo mío es guerra. Y él vino después. ¿Y qué dijo Hipólito? Yo perdono a los compañeros del PRD que me hicieron fracasar en mi triunfo. Ahí llegó el momento para el perdón. de Peña Gómez, se pareció al... Oye, así lo asimiló, de hecho, oye, te confieso que en el momento no me gustó, después le di mente. Oye, pero... eso lo concateno, lo hilvano, junto con lo de ayer. Oye, pero... mira, llega un momento en que hay que pensar en el perdón, en la conciliación, en la concertación, en la unidad, porque definitivamente la rencilla, la lucha permanente, eso ha demostrado en la historia que es necesario, pero muchas veces no es el camino correcto. Pero hay quienes interpretan esta visita al Palacio más que como un mecanismo de conciliación, como un mecanismo de fortalecimiento de la posición de Hipólito Mejía frente a Miguel Vargas Maldonado, en el sentido de que de alguna manera trata de establecerse frente al gobierno como el interlocutor que está siendo invitado al Palacio Nacional como representante del PRD. No, Hipólito no necesitaba eso. Recuérdate, Laura, que Hipólito sacó más de 2 millones de votos, y el que tiene 2 millones de votos en el bolsillo no necesita una foto ni visita al Palacio para que se reconozca su liderazgo. Y yo he dicho, y lo dije poco tiempo después de pasar las elecciones, lo quiero repetir porque quiero ser coherente. Yo he dicho que el PRD tiene dos protagonistas: un presidente del partido, que es Miguel Vargas, que es el presidente del partido, eso nadie lo puede cuestionar, y un líder que es Hipólito Mejía. ¿Por qué es el líder? Bueno, porque fue el candidato que ganó una convención y mereció más de 2 millones de votos en unas elecciones en el país. Si después eso cambia, bueno, pues eso cambiaría, habrá que ver. Pero por el momento, eso no se le puede disputar, nadie le puede cuestionar eso a él. Entonces, él no necesita reforzar su posición frente a nadie, porque el pueblo fue que le dio ese espacio. Cuando Hipólito habló el 22 de mayo, después de las elecciones, en su discurso hay una frase que él dijo: asumo mi papel de líder de la oposición. Y alguna gente dijo: oh, pero él se está asumiendo un papel de líder. No, él no lo asumió, el pueblo fue que le dio ese papel. Porque el que sacó 2 millones de votos y quedó en segundo lugar fue él, no fue otro, y hubo más de 2 candidatos en las elecciones. Entonces, claro, yo leí en la prensa algunos comentarios de que el ingeniero Miguel Vargas se puede sentir resentido. Yo creo que no. Además, yo creo que el ingeniero Vargas, el compañero Vargas, también tiene que inscribirse dentro de esa corriente que Hipólito está trazando la pauta. Hay que encaminarse por la concertación y el diálogo, definitivamente, porque parece que eso es lo que está predicando inclusive el Papa Francisco ahora. El hombre que se tomó posesión y una vez llamó a los ortodoxos, a los griegos, a los islamitas, a todos los señores, vamos a unificar. Entonces, esa es la tónica que el mundo está señalando. Vamos a ser, diría, obedientes con esos postulados. Yo creo en eso, aunque entiendo también que a veces se llega al diálogo, a la concertación a través de la guerra, porque si tú no fijas posición, la gente te quiere subestimar y te quiere menospreciar. No,
tú golpeas y luego después pasar al guante de seda. Y precisamente a propósito de diálogo y de concertación, uno de los temas que de hecho fue anunciado como uno de los principales móviles de este encuentro ha sido la ley electoral y de partido. Sin embargo, también es cierto que el presidente del partido igualmente entregó la posición oficial del PRD. Entonces, ¿no era esa una oportunidad para poder tener esa convergencia en la posición sobre esos dos proyectos de leyes, o es que las posiciones son diametralmente opuestas? Marjorie, me inscribo en la idea que tú traduces con tu pregunta. Eso hubiera sido lo ideal. Lo ideal hubiera sido que el proyecto que presentaron los compañeros diputados que siguen al compañero Miguel Vargas en la Cámara de Diputados y el proyecto nuestro fuera unificado. Pero lamentablemente hasta hoy las circunstancias no lo permitieron. Yo creo que esa visita y esa idea de Hipólito de concertar hacia afuera sirva para concertar hacia adentro también, porque por eso digo que hay una coherencia entre lo que Hipólito dijo en Barahona y lo que hizo ayer. ¿Usted entiende que el pedir perdón también implica al interno del partido? Sin pedir perdón, el perdonar, porque yo no estoy pidiendo a nadie que pida perdón. Yo creo en lo que Hipólito dijo de perdonar. Entonces, si alguien no me pide perdón y yo lo perdono, pues ya eso es lo que importa. Pero más que perdón, creo en el diálogo y la concertación. Sí, siempre lo he dicho, para mí el peor PRDista es mejor que el mejor PLDista. Ese es mi criterio, puedo estar equivocado, pero ese es mi criterio. Entonces, si yo puedo concertar con los PLDistas y dialogar con los PLDistas, y yo puedo ir al Palacio a reunirme con Danilo Medina y con los funcionarios del gobierno, pues con mayor razón, a forciori, debo de hacerlo con mis compañeros de partido. Por eso, Hipólito, hay que reconocérselo. No ha sido mi posición, debo decirlo. Pero la cambio, porque si eso es lo que va a la cambio, yo creo que hay que con relación y dialogar. Doctor, esos proyectos, le voy a hacer una pregunta que a mí no se me hubiera ocurrido hacerle en otro momento, pero con tantas actitudes de perdón y de generosidad cuasi papal en este contexto, se me ocurre preguntarla, ya que el presidente Mejía se ha reunido con Danilo Medina, quien ni siquiera había reconocido, se está reuniendo con los presidentes de otro partido. ¿Está en agenda reunirse con Leonel Fernández con el tema de los proyectos? Bueno, es que Leonel Fernández es el presidente del PLD, pero esa es una iniciativa que le corresponde al presidente Danilo Medina, entonces, porque siempre el presidente de la República es el que coordina el consenso en torno a él, es que se hace ese consenso. Si Hipólito, por ejemplo, fuera a ver al presidente Fernández, hablarle de eso, uno diría, bueno, pero ¿y qué sentido tiene? Porque bueno, ese es el presidente del PLD. Bueno, pero si hubiera o sea, ¿qué calidades si tiene? hubiera de partido a partido, ya la cosa fuera diferente. Entonces yo diría que ahí más bien le correspondería a Miguel reunirse con Leonel, que son los dos presidentes de los partidos. Lo cual yo no objetaría tampoco. Porque si decidimos nosotros arreglar el país poniéndonos de acuerdo, pues vamos a ponernos de acuerdo. Busquemos a Agripino y sentémoslo en el medio, ese es el mejor conciliador. Pero vamos a hacer las cosas. Vamos a decidir, ¿no? El presidente Danilo Medina, en su discurso, yo recuerdo, de toda oposición, habló de tres consensos que eran necesarios: la educación, la energía y la seguridad. Por cierto, el ingeniero Miguel Vargas, en varias oportunidades ha insistido en la necesidad de un acuerdo sobre la seguridad. Inclusive llamó una mesa de diálogo, me parece bien, y creo que este es un momento oportuno también para que eso se recoja, porque se está hablando de la seguridad. Inclusive el presidente Medina ha planteado un plan de seguridad que a mí no me parece correcto, que no me parece completo. Me parece una especie ahí de que todo continúe igual, porque no es verdad que quienes no han podido durante 8 años controlar la delincuencia, en establecer seguridad, lo van a hacer ahora. Es decir, yo entiendo que hay que cambiar los protagonistas, pero el presidente Medina entiende que no. Él cree que con los protagonistas se puede llegar lejos. Yo le recomiendo a él que se recuerde de Juan Bosch, que es su maestro. ¿Qué le pasó a Juan Bosch? Juan Bosch llegó a ser presidente de la República en febrero del 1963 y dejó todos los mandos militares, a todos, no cambió nada más cambió el jefe del cuerpo ayudante. 7 meses después le dieron un golpe de Estado.
porque era elemental. Digo, yo no deseo que le den un golpe de Estado al presidente Medina, ¿verdad? Pero lo que le quiero mandar el mensaje de que lo nuevo requiere cambio. Entonces, hay mulos que ya son viejos y hasta sordos y están cansados. Y usted no puede innovar con ese tipo de funcionarios, voy a decirlo así, que ya están cansados, que están patinando. Entonces, creo que ese programa de la seguridad requiere otro enfoque. Hipólito tenía un excelente programa de la seguridad. Y yo le recomendaría al presidente Mejía que se lo preste al presidente Medina. Un excelente programa hicimos nosotros. Bueno, Milagro participó, creo que en eso también, sobre la seguridad. Había un plan que pudiera, ahora que en este momento de concertación y diálogo se le pudiera facilitar. Pero ese que están planteando ahí, eso no va a funcionar. Señores, ustedes no pueden pretender que haya un cambio de la seguridad en el país cuando los policías siguen ganando 7,000 pesos. Usted no puede pretender eso. Eso no es verdad. Eso es igual que los maestros. Usted no puede tener un general de la policía ganando 30,000 pesos. Eso no es verdad. Eso no es posible. Entonces, hay que comenzar cambiando esos esquemas salariales, porque la policía se ha perfeccionado mucho. Hay una academia policial muy buena que a cada rato gradúa muchísimas mujeres, inclusive graduadas, pero salen de allá a ganar 20,000 pesos y 15,000, 10,000 pesitos. Entonces, no, eso no es posible. Doctor, retomando el tema que dio origen a la visita al Palacio Nacional de Hipólito Mejía y su grupo, que desde el litoral de Miguel Vargas Maldonado lo consideran una visita personal, porque dicen que los que fueron son o expulsados o suspendidos del PRD, pero bueno, ¿cuáles son los aspectos de la ley de partidos políticos que ustedes entienden que ameritan con urgencia que sean modificados, que sean tomados en cuenta y que requieren de ese consenso de todos los partidos políticos? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de ese anteproyecto? Bueno, mira, se prepararon dos leyes, una sobre partidos políticos y otra sobre la Junta Central Electoral. Sí. Si a mí me ponen a escoger, yo diría que lo principal es esa Junta Central Electoral. Eso hay que cambiarlo, eso hay que darle a la Junta, a los integrantes. No, a la ley. A la ley. O sea, que no le atribuye el mismo valor a los dos proyectos. No, bueno, son importantes esos dos, pero para mí, porque la Junta es el árbitro. Nosotros vivimos una experiencia. No es posible que se pueda mantener una ley que permite que el presidente de la Junta Central Electoral, él, decida si los partidos políticos van a ser observadores o no, donde se cuentan los votos. Eso no es posible. Si vamos a otras elecciones en esas condiciones, ahí sabemos lo que va a pasar. Entonces, eso hay que modificarlo. No puede haber una ley electoral donde definitivamente la Junta Central Electoral, y lo voy a decir, sea al mismo tiempo un organismo rector del proceso electoral y de todo lo relativo al estado civil de las personas, y al mismo tiempo sea una Secretaría de Obras Públicas. ¿Y en qué país del mundo se ha visto que la Junta Central Electoral construye locales? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? No puede existir una Junta Central Electoral que gaste lo que gastó esa Junta Central Electoral en publicidad. Eso es un absurdo. Se gasta más en promoción personal. Hacen unos álbumes ahí que lo que sale el presidente de la Junta y unos libros en papel satinado, una cosa un escándalo. Entonces eso hay que controlarlo. No puede haber una Junta Central Electoral, una electoral que permita que el presidente se maneje como se maneja ese presidente de la Junta, que deja de lado a los demás miembros y hace lo que le da la gana, a tal punto que hay conflicto entre ellos mismos por eso. Eso no puede ser. Escándalos y escándalos. Entonces, tiene que haber una ley que impida todo eso. Por eso yo digo que la ley de la Junta Central Electoral es prioritaria. Ahora, es necesaria una ley de partido. También. ¿Cuáles son los aspectos que...? No, hay una serie... Bueno, la democracia partidaria, no hay una ley que la garantice. Ahora mismo uno tiene que ir al Tribunal Superior Electoral, y el Tribunal Superior Electoral, vaya usted a ver de qué humor están los jueces ese día. Porque yo le puedo citar a ustedes múltiples sentencias donde los jueces del Tribunal Superior Electoral hoy dijeron A y mañana dicen O, y pasado dicen E, y al otro dicen U, sobre el mismo tema, cosas contradictorias, cosas incoherentes, falta de fundamentación en una sentencia. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional en revisión contra una sentencia que dictó el Tribunal Superior Electoral, donde nosotros pedimos la nulidad de una serie de decisiones adoptadas
en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que celebró el PRD. Y yo quiero que ustedes vean el mostrenco, como dicen algunos, de sentencia que no dieron, pero eso está en el Constitucional tendrá que pronunciarse, cosas pero que son inverosímiles, si yo se las cuento a ustedes. Bueno, nosotros hicimos un recurso que tiene 52 páginas, pero detallado al dedillo cada una de las incoherencias de ese tribunal, citándole, pero en tal caso usted dijo tal cosa y ahora dice otra, en tal caso usted dijo tal cosa y ahora dice otra. Entonces, eso hay que definitivamente regular. No podemos vivir a expensas de la interpretación de los hechos y de las circunstancias y de las actuaciones de los partidos políticos que quiera el Tribunal Superior Electoral. Siempre va a haber un Tribunal Superior Electoral que deberá decidir, pero que haya una ley base. Porque ahora ellos están inventando. ¿Saben lo que están haciendo ahora? Trayendo jurisprudencia de Colombia, de Argentina, y de Chile y de Ecuador. Pero ven acá. ¿Quién ha dicho eso? Y la realidad dominicana es de Chile, de Perú, de Ecuador. Entonces, yo veo esas cosas y me apena, pero no tenemos una ley base. Por eso es importante. O sea, que la parte de la reforma electoral para ustedes se incluiría el componente dentro del mismo proyecto, ¿lo está incluyendo en este momento? Bueno, hay quienes son partidarios de una sola ley. Si a mí me ponen a escoger, yo sería partidario de una sola ley también. Me parece más práctico. Pero si quieren hacer dos leyes, yo no me pongo, porque yo no quiero ser retranca de nada. Pero en los proyectos que está promoviendo Hipólito Mejía, ¿cómo no está hay planteado? hay dos leyes. Se hizo porque había dos leyes. Pero hay una de partidos y hay una que es la reforma electoral. Entonces, reformando la ley electoral. En la parte de la reforma, la ley electoral, ¿está incluido el componente del Tribunal Superior Electoral? Necesariamente tiene que estar, porque que eso es parte. No se puede hacer una ley electoral. La ley que regula el Tribunal Superior Electoral es una ley de apenas 10 o 12 artículos, no recuerdo, pero no es una ley muy amplia. No es muy amplia. Inclusive el procedimiento del Tribunal Superior Electoral en gran medida se rige por la ley de lo contencioso constitucional, porque hay parte, como el amparo electoral, que está reglamentado por la ley del Tribunal Constitucional, y de procedimientos constitucionales, como se llama, una ley que tiene un nombre grandísimo, larguísimo. La 137. Exactamente, modificada por la 145, creo, algo así. Bueno, entonces, lo ideal es aglutinar todo en una sola ley. El problema dominicano, en gran medida, es que tenemos demasiadas leyes. Aquí hay leyes para todo y gran parte de ellas no se aplican. Entonces, lo ideal, un Estado moderno no requiere muchas leyes. Lo que requiere es que se apliquen las pocas leyes que hayan. Porque el asunto no es que haya muchas leyes. Todo está reglamentado en este país, pero nadie lo cumple. A propósito de estos dos anteproyectos que fueron llevados por doña Milagro Ortiz Bosch al Congreso Nacional, y según las reseñas periodísticas de ese día, la doctora Ortiz Bosch fue irrespetada por el vocero de los diputados del PRD, del grupo de Miguel Vargas Maldonado, el licenciado Rudy González. Me gustaría escuchar su opinión sobre este maltrato de que alegadamente fue objeto la doctora Ortiz Bosch. Yo no estuve ahí, leí en la prensa, pero debo decir dos cosas. Primero, el compañero Rudy González es un hombre que yo he podido apreciar que es un hombre de trato no de exabruptos. Yo no lo conozco en ese temperamento, al contrario, siempre lo veo muy callado, no comparto sus ideas muchas veces, estamos en posiciones antagónicas, pero en el plano personal tengo excelentes relaciones con él y lo conozco como una persona muy comedida. La doctora Ortiz Bosch es un símbolo en el PRD. Sí. Oye, la doctora Ortiz Bosch y un santo, lo que más se parecen en el PRD. O sea, mucha gente podrá no estar de acuerdo con posiciones políticas de ella, pero todo el mundo la respeta. Todo el mundo la quiere, la admira. No solamente porque fue vicepresidenta, por su liderazgo político y porque es mujer, sino porque es una mujer también que tiene una gran vocación y ha dedicado su vida al PRD, que es la política. Entonces hay que reconocerla. Por eso me extrañó mucho ese incidente, si sucedió. Pero si sucedió, me extrañó mucho. Y yo creo que esos son peccata minuta, ¿verdad? Como diría. Claro. Doctor, y precisamente continuando con el tema de la doctora Milagros Ortiz,
Y ya yéndome un poco al plano de las aspiraciones por la presidencia del partido, se atribuye mucho el papel protagónico que se le ha permitido tener, en este caso dirigiendo la comisión que elaboró el proyecto de ley, y también que fuera una de las integrantes de esa comitiva que acompañó al presidente, al expresidente, en la visita a Danilo Medina en el día de ayer. Se le atribuye que de alguna manera Hipólito Mejía esté marcando un apoyo abierto a doña Milagros. ¿Afecta eso su candidatura o lo coloca en alguna posición de desventaja? No, miren, primero no conocía de esa interpretación, no he oído a la doctora Ortiz decir que aspira a la presidencia del PRD, pero si aspirara fuera una gran candidata. No me gustaría tenerla de frente, porque una vez competí con ella por la senaduría del distrito y ella me ganó. Entonces, no sé si ella se decidiera, pero aún como aquella vez, le puedo hacer la anécdota. Yo era diputado por segunda vez. Venían las elecciones del año 1978, pero 98. Yo concluía mi segundo mandato como diputado, que no fue continuo, tuve un intervalo, 86-90, 94-98. Me llama Peña Gómez, a Cambita. Dice, te llamé porque quiero que tú repitas como diputado. Yo, no, doctor, yo dije que yo aspiro a senador. Me dice, pues tú sales muy bien en las encuestas para diputado. Tú deberías repetir. Yo, no, olvídese eso, yo fui diputado 2 veces, yo soy un hombre que es para arriba. Sí, si no, ya yo cumplí mi papel como diputado. Me dice, pero tú vas a competir con Milagros, Milagros también quiere repetir. Yo, bueno, no hay ningún problema. Me dice, a ti no te conviene más repetir como diputado seguro y no eventualmente una candidatura a senador. Digo, no, doctor, olvídese de mí como diputado, yo voy para la convención. Bueno, fuimos a la convención, Milagros ganó. Yo inmediatamente la reconocí porque ganó. Entonces, no sería la primera vez que nosotros compitiéramos. Lo único que en esta oportunidad yo no me atrevería a augurarle tan buena suerte como aquella vez. Doctor, finalmente, ¿hay posibilidades de que se pueda dar la convención el 21 de julio como tienen ustedes programado? El sector de Miguel Vargas Maldonado ha dicho que no debería celebrarse convención este año, sino el año entrante. ¿Cuáles son los aprestos que hay en ese sentido? La convención tiene que ir porque a partir del 20 de julio ya el ingeniero Vargas no es presidente del partido. Se tiene que convocar la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional para refrendar esa fecha. Yo creo que dentro de este nuevo evangelio que tenemos ahora, acuérdense que hay un nuevo evangelio, ¿verdad? El evangelio según San Hipólito. Cuando le dijeron a Jesús, ¿qué tú opinas del toral, Dios? Muy bueno, pero hay un nuevo evangelio. Interpretaciones guiadas por el Espíritu Santo. El nuevo evangelio Santo. Ahora es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a amarnos todos los PRDistas, ya que estamos amando a los PLDistas, pues vamos a amarnos todos. Pero hay posibilidades de que se dé. Entonces, debería darse. Yo creo que si yo no descarto que se haga la convención el 21, no lo puedo asegurar porque, insisto, tiene que ratificarlo el Comité Ejecutivo Nacional. Pero dentro de estos nuevos aires franciscanos, como decía Laura Popales, ojalá que se produzca ese diálogo, esa concertación, con ese perdón, ese reencuentro, ese ayornamiento, como dice la iglesia, ¿verdad?, del PRD. Y entonces podamos fijar la convención. Mira, yo personalmente pienso que al ingeniero Vargas no le interesa ser presidente del PRD otra vez. Que no. No, eso es mi criterio, yo puedo estar equivocado. Por una sencilla razón, porque creo que él es un hombre inteligente. Y la experiencia de la presidencia con la candidatura junta no le fue agradable. Y uno tiene que aprender. Yo aprendo de mis errores. Por eso quizá soy un poco más calmado que antes. Yo antes era muy belicoso, pero uno va aprendiendo la vida. Las otras personas se levantan los pies. Entonces, esa experiencia para él, y sé que mucha de la gente que está con él y que lo quiere, le ha aconsejado que no vuelva a aspirar a la presidencia del partido. Entonces, si así fuera, la cosa sería más fácil. Él que se preserve como candidato para el 16, que aspire, que el partido se reencuentre, que venga una convención y que todo, él incluido, aspire y
y que se define una candidatura. Si él es el candidato en el 16, bueno, pues vámonos con todo. La otra vez lo apoyamos en el 2008. Bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Y ya tendremos la ocasión de ver cómo sigue creciendo esa lista de aspirantes a la candidatura presidencial en el interno pero del cada día partido. son menos. Cada día son menos. ¿A la presidencia del PRD? No, la presidencia de la República. Eso sí. A la candidatura. No, pero ojalá que haya muchos. Gracias. Bueno, doctor. aparente que sí, Lo que va a mío haber el 13, para el 16 que haya muchos, pero ahora que haya pocos. Otra Gracias, etapa. doctor. Adelante. Doctor Emmanuel Esquea Guerrero, expresidente del PRD y bueno, aspirante también a ocupar esa misma posición. Nosotros así vamos a una pausa. Al regreso tenemos un segmento especial a propósito de que esta noche los premios Soberano tendrán finalmente su esperada llegada y su transmisión por aquí por Telemicro y Telemicro Internacional, así que estaremos disfrutando de un segmento especial que tienen nuestras compañeras Inmaculada Cruz y Violeta Ramírez, en los cuales nos van a traer todas las informaciones de último minuto y las expectativas a propósito de que solo faltan horas para este esperado premio. Así que no se muevan, enseguida regresamos con ellas aquí en Matinal.